Hoy visitamos en San Carlos de Bariloche a Carlos Echeverría, realizador audiovisual, que con su lúcida y arriesgada mirada nos propone salir de la pasividad de la butaca para comenzar a mirar, escuchar y reflexionar ante lo que se está comunicando. Trabajador infatigable, sus películas gozan de una rigurosidad que deja sentir que hay alguien detrás de ellas, sosteniéndolas con firmeza y dirigiéndose a un individuo consciente y activo. En el programa de hoy, Carlos Echeverría nos cuenta cuáles son sus motivaciones y urgencias para tomar una cámara y registrar lo que le parece injusto. Compartimos un tiempo para conocer a Carlos Echeverría. Bueno, yo diría que por ahí el disparador, uno de los disparadores fueron los álbumes de fotos de mi familia, que armaba mi mamá. Después tuve oportunidad de participar en la filmación de Operación Masacre, una noche, un día, digamos, pero fue de noche. Fue justamente la filmación de los fusilamientos de José León Suárez propiamente. Y bueno, eso, digamos, me marcó muchísimo desde todo punto de vista, porque yo tenía 13 años y me fui enterando de lo que había sido el terrorismo de Estado prácticamente ese mismo día. Ahí mismo lo vi a Julio Troxler, que era un sobreviviente que actuaba de sí mismo. Después recuerdo a actores que yo conocía de la tele, especialmente de una serie que se veía mucho en el año 70, que se llamaba Cosa Juzgada. Carlos Carella estaba ahí. Y bueno, esa experiencia, además que era una filmación clandestina, porque era plena dictadura de Lanuse. Ese fue, digamos, podemos decir, un disparador. Y después, bueno, más adelante me dediqué a coleccionar fotos y notas periodísticas. Participé en otra película, ya en Un Bolo, una película de Mario Sábato, que del título de trabajo siempre me acuerdo que era De la boca al asfalto, pero no quedó con ese nombre. Los golpes bajos, creo que, era una película sobre el boxeador Gatica. Y después, bueno, seguí, digamos, teniendo mucho interés en la fotografía. Cuando venía acá a Bariloche, porque viví bastante tiempo en Buenos Aires, de adolescente, y cuando venía a Bariloche en las vacaciones trabajé unas cuantas temporadas en una librería y disquería, y ahí venía bastante seguido un fotógrafo con una cámara, una Miranda, así que bueno, me prestaba la cámara, la miraba, qué sé esto y lo otro, y ahí ya, digamos, empecé a pensar en ahorrar si podía y empezar con fotografía. Analizándolo, me parece que lo del cine también es una consecuencia del comienzo de la última dictadura. Yo por ahí tenía otros proyectos y el cine lo pensé, digamos, como una herramienta política para expresarme, pero bueno, primero tenía que hacer el aprendizaje, primero tenía que ver a ver si podía, si era capaz, y en paralelo, bueno, a los 17 me puse a estudiar fotografía, pero al mismo tiempo me tiraba mucho la radio. Entonces ya a los 18, viviendo acá, empecé a colaborar en un periódico como redactor. Ilustraba con fotografías propias, empezaba también a trabajar bastante la fotografía de archivo, y al mismo tiempo tenía 2 programas de radio justamente en esta radio. Y entonces, bueno, fue una convergencia de varios intereses, pero siempre ligados a la comunicación.
Sí, yo fui a un lugar a estudiar cine, pero además me parece que desde el vamos, el cine, digamos, enseña a los nuevos cineastas y el cine existente. Digamos, lo que hacemos es ir tomando las cosas que ya, digamos, las formas del lenguaje que ya utilizaron otros, digamos, bueno, con sus variantes, por supuesto con sus novedades, con sus aspectos de vanguardia, pero ya por un lado, digamos, el cine nos enseña, después siempre hay gente que nos enseña a mirar digamos, y a ubicarnos, o a salir por lo menos del rol de espectadores o consumidores de productos. En general, se me ocurren, digamos, algunas ideas, pero solo algunas las pude plasmar en una película. Y desde la idea hasta que se ha plasmado, cuando se ha logrado, pasó mucho tiempo. Hay gente que me pregunta si es una estrategia mía o una forma de trabajar, y no, digamos, tiene mucho que ver el tema de la financiación, las dificultades de la vida, digamos, en el medio. En muchas cosas fue en contra de los trabajos y en otras casualmente los favoreció. Yo lo que me doy cuenta es que yo voy colectando material, ¿no? Ya sea filmándolo yo mismo o buscando material de archivo o cualquier otra cosa. En general, casi todos los proyectos que hice han reunido material como para llenar las paredes de esta sala, bueno, y así también los voy mudando, ¿no? Es decir, porque además tengo varios proyectos inconclusos. Hace un tiempo vi la película de Alejandro Fernández Mouján, no sé si la vieron, Espejo para cuando me pruebe el smoking. Y él hizo una película sobre un artista plástico que hizo un cuadro sobre lo que fueron los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y cómo lo empezó digamos, a pintar o a hacer fue juntando balas, piedras, todos los restos de cosas en la Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Avenida 9 de Julio. Y después fue armando eso. Yo, cuando vi eso, sentí un poco que yo hacía un poco lo mismo, ¿no? Y empezamos. Hay influencias varias, digamos, qué sé yo. Estuve estudiando en otro país y me doy cuenta, digamos, que tengo algunas influencias de determinada forma de relato, ¿no? Yo veo, digamos, varias referencias. La primera, digamos, tengo que decir que es, y no lo digo porque se lo menciona mucho, digamos, por ahí para quedar bien, que es Rodolfo Walsh, Operación Masacre especialmente. También un documentalista alemán, Eberhard Fechner, y un documentalista norteamericano, Richard Leacock. Yo, digamos, veo, digamos, que abrevé bastante ahí. No lo veo después en el resultado de mi película, pero sí digamos, los he tenido siempre muy presentes y además, digamos, cuando empecé o cuando lo fui conociendo, lo fui viendo, me impresionaron, me impactaron. Bueno, especialmente Roman Brotman, también Fechner, eran documentalistas y periodistas que estaban muy marcados por lo que fue la vivencia del fascismo y del nazismo. Y eso se vio reflejado en sus obras. Entonces, por ejemplo, Brotman, que tuvo una actuación bastante interesante, especialmente en los 60,
en la televisión alemana, que hacía documentales para la televisión alemana, cuestionaba muchas cosas relacionadas con estos temas, cuestionaba muchos roles del Estado dentro de la sociedad, especialmente la sociedad europea, y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que había bastante influencia de ellos. Y a nivel nacional, la película de Getino y Solanas, La Hora de los Hornos, también tuvo bastante influencia. De hecho, yo la encontré, la película, revisando archivos de la televisión alemana, encontré una copia completa en 35 milímetros de La Hora de los Hornos, así que la fui a ver varias veces ahí al archivo en la Moviola. Esa influencia, por ejemplo, de Rodolfo Walsh y los documentales, por ejemplo, de Getino y Solanas, se vio reforzada en el encuentro con Osvaldo Bayer, todavía en plena dictadura, en el exilio de él, y bueno, toda la potencia, digamos, que tenía su escritura, especialmente en contra de lo que ocurría en nuestro país, ¿no? Por eso, en ese momento yo decidí hacer un trabajo sobre él en el exilio, ¿no? Pero esta es una historia aparte. No sé cómo inicié esta investigación. Tal vez por interés periodístico, por conocer más a mi gente, a mi ciudad. ¿Qué pasó con el estudiante Juan Hermann en la noche del 16 de julio de 1977? Surgen muchos temas o muchas ideas, tampoco tantas, pero por ejemplo, si hablo de Juan como si nada hubiera sucedido, me urgía en ese momento, y desde hacía bastante tiempo, tratar lo que ocurría acá en el país, lo que había ocurrido en el país. Un poco, digamos, ya lo anticipé, digamos, y calmé un poco esa urgencia haciendo Cuarentena, que es la que mencionabas sobre el exilio de Osvaldo Bayer y el regreso justo en pleno periodo de elecciones, las primeras en el país después de la dictadura, en octubre del 83. Entonces sí, digamos, después, bueno, se transforma en la historia de Juan, podría haber sido otra historia, pero eso, digamos, era una urgencia. Después, digamos, juegan, digamos, otras cosas, digamos, en la decisión, pero lo primero es la urgencia por lo que estaba pasando en el país, que, digamos, uno lo vive viviendo fuera del país. Es, digamos, bastante duro. Más en ese tiempo, digamos, que no había tanta comunicación, era bastante difícil, el destierro es difícil. Bariloche, 24 de agosto de 1995. Hace pocos minutos, Erich Priebke, ex jefe de la Gestapo en Italia, quedó en libertad luego de 1 año y medio de prisión domiciliaria. Nadie sabe dónde está. Y Pacto de Silencio surge en cuentagotas, en realidad. Porque, digamos, la idea primaria, digamos, siempre anduvo dando vueltas. Pero lo cuento en la película, más o menos en el año 81, yo llevaba siempre, llegaban argentinos, yo tenía una combi que usaba para hacer fletes con diarios, con libros, con cosas de farmacia, y aprovechaba la camioneta para llevar amigos a distintos lados que no conocían. Eran recién llegados, no conocían ahí en los alrededores, en Baviera. Y bueno, en un determinado momento llevo a un grupo de pibes que eran todos hijos o nietos de alemanes de la zona norte del Gran Buenos Aires,
Y fuimos al campo de concentración de Dachau, que hoy es un sitio de memoria, como es hoy la ESMA. Y me sorprendió mucho una frase en ese momento de uno de los que vinieron, que dijo: qué increíble todo esto, pensar que mi papá me decía que todo esto era una mentira de los aliados, una cosa así. Entonces eso es, digamos, es un disparador, digamos, que te queda ahí. A mí me pasa con muchos temas que después digo, no, pero esto pasa cierto tiempo y digo, no, esto ya lo abordaron, ya está abordado, ya alguien seguramente lo viene trabajando. Y el segundo gran disparador respecto a eso es el día que aparece al principio de la película, que es el día de la liberación por 24 horas de su prisión domiciliaria de Pripke, que van él y sus amigos a una misa. Bueno, ese es otro día donde digo, bueno, no, sí, pasaron como 12 años, pero realmente es importante arrancar con esto. De todas maneras, ahí pasaría mucho tiempo hasta que lo pude arrancar. Fui colectando materiales, con mucha dificultad, porque yo ya tenía otros antecedentes, digamos, en mi trabajo. Y en el medio de eso ocurrió que una vez que terminamos de filmar Juan como si nada hubiera sucedido, Esteban Buch hizo una investigación sobre un belga. En el marco de esa investigación, de un libro que se llama El pintor de la Suiza Argentina, él lo entrevista a Pripke y pone por primera vez de relieve la participación de Pripke en la masacre de las fosas ardeatinas. Entonces, él es en realidad, digamos, el que lo encontró a Pripke y no la televisión norteamericana. Entonces ahí, en conjunto, pusimos el ojo, digamos, sobre eso, pero nos faltaba mucha documentación. Después él se fue del país, algunas cosas me enviaba, pero cuando no tuve oportunidad en ese lapso de abordar con todo el tema. Y después, bueno, ocurrió lo que ocurrió, prisión domiciliaria, y yo lo hice, digamos, a posteriori. Querida Mara, comenzó el viaje. Esta carta da vida a la promesa, y desde cada lugar del sur recorrido buscaré enviarte mis señales. Con respecto al surgimiento de Querida Mara, también era más o menos, digo porque tiene otras características, pero era un tema que me urgía, y me urgía desde antes de saber si iba a hacer cine o si iba a hacer fotografía o lo que fuere. Porque yo iba de muy chico, fui a varias estancias de la Patagonia, a pasar también temporadas de vacaciones o fines de semana o fines de semana largos. Y bueno, colaboré un poco, trabajé un poco, arreando ovejas, bañando ovejas, asistiendo en la esquila, ese tipo de cosas. Y bueno, y fue abonado por algo que yo conocía a medias, que era la cuestión esta ambulante de los equipos de esquila, porque yo conocí más la esquila hecha con personal propio de las estancias, y no tanto, que ya se usaba mucho en Santa Cruz desde el principio del siglo, el hecho de que vinieran, incluso había comparsas que salían en barco desde La Boca e iban a los distintos puertos patagónicos, y de ahí con el camión y la máquina salían a esquilar. Entonces, vi eso como algo muy interesante para el cine, ¿no? El tema de la road movie, justamente parcialmente con la temática que a mí me interesaba. Y bueno, ese fue el puntapié. Mirá, con esta cancha se habrá metido goles acá. Pará.
La elección de las personas con las que uno va a hacer un trabajo también tiene que ver con eso. Muchas veces prioricé la cuestión personal, la cuestión humana de quienes vienen conmigo a hacer un trabajo antes que la cuestión técnica. Porque sí, hay, digamos, una convivencia con los protagonistas, con digamos, las distintas figuras que aparecen en una película. Y es una cuestión de tiempo, es una cuestión de conocimiento, de compartir cosas, de compartir tiempos, en el caso, digamos, de Querida Mara, de conocer los lugares de origen de los esquiladores, conocer su casa, su familia, sus hijos. Bueno, eso, por ahí, ese tipo de cosas en una línea de producción de la industria por ahí no está contemplado, ¿no? Son tiempos caros, son tiempos, digamos, que hay que dedicárselos hasta que prácticamente la cámara no existe, está ausente. Hacia el sur nos vamos. Nos esperan otros 1000 kilómetros. Cruzaremos toda la provincia del Chubut, pasando por los Altares, y desde allí hacia la costa. Con respecto a lo que me preguntabas, a la realización de cine actualmente, las realizaciones en Río Negro, digamos, tengo que ser autorreferencial, no me gusta, pero tengo que hacerlo, que hace 20 años no podías hacer cine acá. Te tenías que ir, yo me tuve que ir, yo intenté algunas veces, hice algunas experiencias de hacer programas de televisión, periodísticos, documentales, con mucho esfuerzo y muchas dificultades porque no se conseguían auspiciantes. Si los conseguía, los tenía que conseguir afuera porque debido a mi prontuario fílmico, yo acá auspiciante no tenía. Y entonces hoy realmente que yo te puedo hablar de que yo estoy editando acá a 8 cuadras, o sea que puedo editar acá en Bariloche un trabajo, en todo caso alguna cuestión de postproducción la haré en Buenos Aires en algún momento, pero yo hay trabajos que los empecé y los terminé en la computadora de mi casa, no fui a ningún lado por falta de fondo. Entonces, eso se puede hacer hoy acá en Río Negro. Y bueno, es lo mismo que salir a filmar. Hay gente que ya está en el medio, que está formada, o sea, se cuenta además con eso. El panorama cambió muchísimo. Sé que, digamos, que hay voces críticas a distintas cuestiones que yo no conozco tanto porque estoy un poco afuera, pero yo mido, digamos, o veo, digamos, la mitad o más de la mitad del vaso lleno en ese sentido. Hay un proyecto que vengo llevando adelante en cuentagotas, porque bueno, a raíz, digamos, de mi actividad actual puedo dedicarle solo algunas horas semanales. Bueno, por ejemplo, le dediqué las vacaciones que me tomé en febrero, se las dediqué al proyecto, pero después, por ejemplo, todo marzo ni lo toqué. Pero bueno, espero poder terminarlo este año, que es un documental que tengo, un proyecto que sí es de larga data, porque, digamos, desde la idea hasta ahora, y desde los primeros trabajos, las primeras grabaciones en sonido, pasaron 27 años. Así que, pero bueno, después hay varios trabajos inconclusos que pienso cerrarlos en algún momento. Y también, digamos, me entusiasma bastante la idea de trabajar algunas temáticas que vamos tratando en la radio, también por ahí trabajarlas en imágenes y dentro de los servicios, digamos, que presta la radio, por ahí subir algunas cosas, así como se suben algunas cosas en audio, algunas cosas en imágenes a la web. Sí, así digamos, el horizonte es múltiple y hay mucho para hacer.
un servicio al pueblo de todas maneras. Y para mí, digamos, eso es lo esencial, digamos, que llegue, digamos, que el cine le sirva, digamos, a la gente, ya sea la gente de donde uno vive, la provincia donde uno vive o al país, que le sea útil, ¿no? Para mí el cine o como le decían en algún momento, el telecine, es para que llegue a la población, para que sea útil, ya sea por la pantalla en el cine o a través de la televisión o a través de la web.